Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. A Jesús por María. Ave María Purísima. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nuestra Santa Eucaristía del día de hoy es en acción de gracias a la Santísima Trinidad, María Auxiliadora, San José, San Juan Bosco, Santa Rita de Casia, Santa Librada, San Miguel Arcángel. Rezamos por el cumpleaños de Matías. Rezamos por el trabajo de Margarita, Mariela, Adriana, Roberto, Carlos, Oscar, Ricardo, Romina, Cristian, Julio, Alberto, Elvia, Mafaldo, Marcos. Rezamos por la pronta recuperación de Carlos, Blanca Teresa. Rezamos por la salud física y espiritual. Julia, Narciso, Miriam, Ramón, Anastasia, Julia, Jessica, Andrea, Enriqueta, Hilda, Vidal, Catalino, Salomé, Venancia, Vicente, Santiago, Miriam, Rosario, Cristina, Leopoldo, María de la Cruz, Guillermo, Máxima, Viviana Beatriz, Rodrigo, Rosa, María Guadalupe, Hernán Rodrigo, Venancio, Julio, Zadkiel, Verónica, Paulina, Diosnel, Adelina, Catalino, Justo, Blanca, Rogelia, Joana, Balbina, Estela, Pedro, Ramón, Rafaela, José, Matías, Rosana, Ángel, Miriam. Rezamos por las familias Villalba Ortiz, Villalba Ruiz Díaz, Gamarra Medina, Rivarola Mansfeld, Fernández, Vera Jiménez, Duarte Irala, Insfrán, Insaurralde, Portillo, Galeano, Benítez Candia, Candia Benítez, Díaz Benítez, Benítez Barrios, Noguera Rodríguez, Rodríguez Peña, Villalta Nogueras. Rezamos por la conversión de Julián, familia Ojeda Arza, Arza Ferreira, Sergio, Sol Araceli, Liz Karina, Rosario, Francisco, Leopoldo, Julio. Rezamos por nuestros hermanos difuntos, Inocencio, Lidia, Bruno, Damiana, Agustín, Lucía, Alfonso, Cirilo, Sergio, Miguel, Juan Agustín, Juana, Fidelina, Laura, Miriam, María Josefina, Alfonso Cardú, Trifona, Florencio, Sixto, Valentín, Antonia, Santiago, Crispín, Florentina, Lorena, Hugo, Francisco,
Carlos, Hipólita, Esther, Balbina, Alcides, Gabino, María del Rosario, Modesta, Julián, Oscar, Nilda Rosa, Luisa, Feliciano, Julio, Juan Ramón, José Elías, María Secundina, Wilfrido, Eneri, Alberto, Rubén, Darío, José Brígido, Simeona, Fermín, José Antonio, Tomás, Fidel, Silvana, Amelia, Catalino, Inocencio, Secundino, Ricardo, Mercedes, Juan Ramón, Apolonia, Rubén, Siriaco, Saturnina, Beatriz, Mario Germán, Santiago, Pedro, Juana, Barcilisa, Antolín, Romualdo, Dolores, Pío, Eusebia, Dionisio, Jorge, Arcide Montero, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, Jesucristo, que ha resucitado para nuestra alegría, nos ha convocado para celebrar la Eucaristía en esta tercera semana de Pascua. Movidos por la esperanza, pongámonos de pie para iniciar esta celebración mientras cantamos. Resucitar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta Eucaristía, miércoles ya de la tercera semana de nuestro tiempo de Pascua. Por eso, resucitó, ha vencido a la muerte. Y por eso que rezamos también, porque sabemos que nosotros estamos llamados a la resurrección. Rezamos 6 años del aniversario de fallecimiento de Inocencio Candia. Y también queremos dar gracias a Dios por el cumpleaños de Matías. ¿Dónde está Matías? ¿Quién es Matías? Ahí está, un fuerte aplauso para Matías, que cumple años y agradece a Dios el don de la vida. Así es que, queridos hermanos, al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Soy pecador.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Protege tu familia, Señor, y a cuantos recibieron la gracia de la fe, concédeles tener parte en la resurrección de tu Hijo unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Antes de acercarnos a la mesa de la Eucaristía, el Señor comparte con nosotros su palabra. Esta buena noticia alienta y fortalece nuestra fe. Abramos nuestro corazón para recibir este mensaje de esperanza. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Palabra de Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor, qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a la gente: yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Esta palabra del Señor, así como termina, nos está diciendo cuál es el objetivo de nuestra vida. Marala ñandeye guataña ina, marala ñayugo ave, marala yula misajave, marala ñañe confesá, marala ya por la primera comunión, marala ya bautizar. Es decir, todo lo que nosotros realizamos es justamente para que dice aquí,
para que yo lo resucite en el último día. Pero tenemos que entender que la resurrección, queridos hermanos, significa la vida nueva que ahora justamente, nuestro canto resucitó, ¿verdad? Cuando nosotros decimos resucitó del Señor, en realidad nosotros estamos expresando y diciendo lo que ahora estamos viviendo, es decir, esa vida nueva. La vida de la resurrección quiere decir el cambio, cambiar chip, cambiar mentalidad, ser diferentes. Esto es lo que siempre, ¿verdad?, la palabra de Dios a través de la Biblia nos enseña, nos dice una y otra vez. Ahora estamos eligiendo el Papa. ¿Para qué le elegimos a un Papa? Y justamente para que pueda guiarnos, para que pueda mostrarnos la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre, esta es. Nosotros le decimos el vicario de Cristo, es decir, el sucesor de Pedro. Pero siendo sucesor de Pedro, Pedro es el sucesor, el vicario, nada más y nada menos, de Jesús, que le deja una misión: apacienta a mis corderos, apacienta a mi pueblo, a mi gente. Es decir, que hay una misión demasiado grande. Así es que aquí San Juan nos está volviendo a recordar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Y por eso yo le decía, ¿para qué venimos aquí a la misa? ¿Para qué escuchamos la palabra de Dios? ¿Para qué whatsappeamos ahí, escuchamos la palabra que nos envían aquí y allá? ¿Cuántas cosas hermosísimas sobre el mensaje de salvación nosotros siempre recibimos? Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y eso es lindo, ¿verdad? Eso es lindo. Porque eso contrarresta también a todo aquello que es egoísmo, todo aquello que es corrupción, todo aquello que es negativo, que se nos presenta también lastimosamente a causa de nuestra misma debilidad, es decir, de nuestro mismo pecado. Para el Señor, en realidad, la cosa no es tan complicada como nosotros algunas veces queremos hacer de nuestra vida. Ñandego la ña complicase a la ñanderecoe, ñandente hoy la ña complicase. Porque para Dios esto es el bien y para Dios esto es el mal. Y nosotros también recibimos esa gracia de parte de Dios para que podamos entender: esta es la voluntad de mi Padre. Para conocer cuál es la voluntad de Dios. Ñandena ibamanio, yaiqua ponamanio lo y ponalo y vaya. La de mondar, la de pocanero, ricua ponala de mondar, de pocanera, y eso está mal, eso está mal. Y vos sabés, aquí. A una vez yo recibo ese chiste y hoy ya es viernes y mi cuerpito ya lo siente, y ya lo sabe. ¿Recibió o no recibió en su WhatsApp? Sí, leyendo más, porque Tito recibió, ¿sí o no? Claro que sí. Todos recibimos así esa cosa entre chiste y de veras. Pero yo diría que justamente aquí, esta es la voluntad del Padre. Pea la ñan de llave potá, ni la ñan de poco vivir, no tocar más las cosas del Estado. Ahora, por ejemplo, no sé si escucharon, la Corte Suprema de Justicia tiene que definir y decir que queda invalidada la ley, que todos los que están ahí en el gobierno pueden recibir la cantidad de nafta, de gasoil o de lo que sea que ellos quieran. Toja, pues, si total, ñandeo pilla paga pata, sube fuera. ¿Se dan cuenta la vergüenza, querido hermano? La vergüenza. Andé cuando bebere mendigar ella por ellos puelan de cinto de pagar, hablan de 50.000 ira de carga, ¿no? ¿Ayer? ¿Sí o no? Sí, bellente van a hacer. Y algunos de ustedes no tienen los ni vehículos, ayer. De cogimos venir la carga, ¿no? Y sin embargo, otros, todo hay que estudiar y ser jueces, para poder definir y decir que toda esta gente bandida tiene que recibir gratis el combustible, porque ellos pobrecitos. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Vaya, coñina. Esto realmente te llama a la ira de Dios, como dice, ¿verdad? Y sin embargo, la cosa sigue así, nadie dice nada, ellos siguen igual. Qué pena, queridos hermanos. Y entonces, esta es la voluntad de mi Padre. Quiere decir que aquí naña entendéis hoy. Naña entendéis hoy. Naña entendéis hoy. Y dice: el que ve al Hijo y cree en Él, ese es el que va a tener vida eterna. Entonces, ver al Hijo, es decir, creer en Jesús,
es vivir los mandamientos del Señor. Creer en Jesús quiere decir que nosotros vivimos de acorde a los mandamientos, las reglas y las normas del Señor. Aquí, queridos hermanos, ya no hay temor de Dios. Y esto es lo que nuestro finado Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, tantas veces en sus discursos, tantas veces en sus misas, en sus homilías decía: el problema que nosotros estamos teniendo en este mundo es justamente del relativismo. Todo es relativo. O sea, todos podemos hacer lo que queremos con tal de que yo pueda hacerlo. Y claro, como yo puedo hacer, ahí me compro a esta gente que también no tiene ningún escrúpulo. Entonces deciden, firma, claro, yo tengo el poder, lo que yo digo en este momento vale, ¿verdad? Y si el día de mañana viene uno y dice, yo tengo el poder, y a todo esto le voy a mandar a la cárcel, le voy a mandar a fusilar, va ella votando. Usted vende la zeta, usted ve derecho humano y que esto y aquello. Y todo lo que están haciendo ahora, no, vean ahí derecho humano, esto es una cosa, ¿viste? Todo normal, todo puede suceder. Apego el relativismo. Cada uno ya por se ahí. Una de las frases muy interesantes, ¿verdad?, que encontramos en el libro de los jueces, justamente jueces, era shofetín, ¿verdad?, en el hebreo. Dice, en el capítulo 17 de este libro, versículo 6, te explica muy bien, te demuestra que hay un relativismo total, que cada uno, y colañacane, y decía, en ese tiempo no había rey, y cada uno hacía lo que quería. Así lo dice. En ese tiempo no había rey, y cada uno hacía lo que quería. Capítulo 18, versículo 1, enseguida te vuelve a decir, en ese tiempo no había rey, y cada uno hacía lo que quería. Y había una familia que se trajo ese hombre, un de Evaloicota, y por ir al rey. Es decir, el relativismo, como decía Benedicto XVI, que cada uno hace lo que le canta. Vos seguís un poquitito el capítulo 19, versículo 1, vayan después y corroboren, ¿verdad?, en su casa, miren un poco, y te vuelve a decir, en aquel tiempo, cuando no había rey, y cada uno hacía lo que quería, y entonces comienza ahí la historia. Historias sanguinarias, historias así como estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Que le roban al pueblo, le roban a la gente, empobrecemos a la gente. Pero ni najesapinini la gente, ni najesapinini, ni remordimiento. Todo viva la pepa, ¿verdad? Y cuanto más entonces nos vamos afianzando y atornillando, ¿verdad?, a este modo de vida y a esta forma de vida que estamos llevando, ¿verdad?, porque no vemos absolutamente de estar mejor, sino que estamos viendo que cada vez más estamos apuntando simplemente a intereses de unos cuantos, lastimosamente. Imagínense, hoy son así, parece pequeñas cosas, pero sin embargo, una sola aguja, yo recuerdo, se me fue la época de ti borrador de volver de joven, hay hoy de la maestra, se me fue o mondá de borrador, se me fue o mondá, te dice un borrador. Hoy en día ya nadie te educa así. Hoy en día solamente que te dice lo anda que mira a ver qué clase va en su manera, y si podés cuando estás descuidado agarrar y meter en tu cartera. Al revés, hace con el pues. Parece que eso es lo que estamos diciendo. Controlar un poco bien, y cuando se van a hacer gimnasia y se saca su campeón, aprovechar y meter en tu cartera su campeón, ese campeón lindo, pende para allá hoy y para hoy. Así parece que hoy en día estamos andando, querido hermano. Y los que venden zapatos están todos contentos, ¿verdad? Eso no lo quería decir, ¿verdad? Te echo mi voy a pago y acabo de vender zapatos. Se le perdió, ¿verdad que al 2x3 se le da tu zapatería? Vengo a comprar otro porque se le perdió a mi hijo mi zapato. Hey, mi champion. Y pide descuento. Y vos tenés que ser buena en botar. Llegante ahí su mesa. Sante hoy la en botar. Sí, te hace descuento. Vos pides 10.000 más porque yo hice 5, guau. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, que no nos pase eso. Entre chiste y de veras, tantas veces suceden estas cosas. Y por eso el Señor dice: esta es la voluntad de mi Padre,
que cumplamos, que nos adhiramos a Jesucristo. Adherirse a Jesucristo quiere decir conocer la palabra de Dios. Como Pablo dice, hay que predicar a tiempo y a destiempo, porque cada vez estamos entrando más, y nuestro obispo de Cacupé, Monseñor Valenzuela, este domingo volvió a subrayar: el país, el Paraguay, está sumergido en una tremenda corrupción, que ya no sabemos por dónde navegar, por dónde salir. Ya. Querido hermano, y esa es la verdad. Y muy pocos, ¿verdad?, que hoy en día hablamos, o nos falta un Monseñor Rolón, que tal vez nos llame a todos de nuevo y que ahí nos juntemos todos y hagamos una procesión del silencio, y con velas y con oración, a ver si esta gente puede cambiar un poco y darse cuenta, ¿verdad? Porque la mentira tiene patas cortas, ¿verdad? Y después continúa, que esta es la voluntad de mi Padre, que nosotros podamos ver al Hijo y creer en Él, porque el que cree, el que se adhiere en Jesucristo, no es de boca o de palabra, como dice, ¿verdad?, el mismo Evangelio, sino que con tus manos, con tu acción. ¿Se acuerda que hemos repetido varias veces en las homilías, ¿verdad?, lo que el Papa Francisco, y a mí me encantó, ¿verdad?, mente, corazón y manos, los tres elementos de la vida cristiana. Mente, porque tenés que darte cuenta de esta realidad. Nosotros no nos damos cuenta, o mejor dicho, muchas veces sabemos, y a estas cosas le llamamos que son politiquería o política, y sin embargo nos estamos dando cuenta que esto es la verdadera humanidad. Esto es lo que Dios nos está pidiendo, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por lo tanto, si vos haces pasar por el cerebro y te das cuenta de lo que está sucediendo, lo llevas al corazón. El asunto es que muchos no lo llevan al corazón, sino que simplemente lo miran desde un aspecto de su estabilidad o su confort económico, porque si vendo poco, y entonces tranquilo nomás, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, o sea, ahí pone interés. Entonces miramos de arriba. Yo suelo ver y suelo escuchar así, etcétera, ¿verdad? Hay algunos que en la política se dicen, se vuelven de la derecha, pero no es ni derecha ni izquierda. Vos sos ladrón y sos ladrón, mi hijo. Vos robaste al pueblo y robaste al pueblo y estás robando al pueblo. Y esto que los jueces ahora hicieron, que todo tiene que quedar de nuevo como antes, etcétera, etcétera. Imagínense, están invalidando una ley, ¿entienden? Eso es ir contra, digamos, contra la misma constitución de nuestra nación. Están invalidando. Ah, no, pero nosotros somos los que estamos y nosotros. ¿Qué nosotros estamos? ¿Vos estás a favor o en contra del pueblo, verdaderamente? ¿Para qué estás ahí? Si estás en contra, tenés que bajarte de ahí, salir, y vamos a poner a alguien que verdaderamente piense y que haga como se tiene que hacer las cosas, ¿verdad? O sea, de eso también uno se tiene que dar cuenta. Se tiene que dar cuenta. Pero claro, como el Señor dice, uno tiene que estar adherido a Dios, tiene que estar adherido a Jesucristo. Porque el problema, y el Monseñor Valenzuela también lo decía el domingo, ¿verdad?, es que quiere decir que nosotros no amamos a Dios verdaderamente. Estamos siendo falsos, estamos diciendo inútilmente que somos cristianos y que le amamos a Dios. Si vos estás contra tu hermano, quiere decir que vos no le amás a Dios, porque estás haciendo las cosas contra tu hermano. Dios se manifiesta en la historia, y la historia la hacemos nosotros como comunidad. Por eso que dice, esta es la voluntad de mi Padre. ¿Y qué significa tener entonces vida eterna? ¿Y qué significa que yo lo resucitaré en el último día? Significa que nosotros entonces, esta vida que estamos viviendo aquí, esta es la vida realmente eterna. Es decir, de aquí comenzamos, no es que nosotros después vamos a recibir otra vida, es la misma vida que nosotros continuamos, queridos hermanos. Es la que comenzamos aquí sobre la tierra, ¿entienden? La que Dios nos ha regalado. Bueno, así es que en este lindo miércoles de la tercera semana vamos a pedir al Señor que nos haga entender, que nos haga ver las cosas, que nos haga adherirnos a las promesas de esta resurrección. Porque si somos hombres resucitados, tenemos que tener un corazón totalmente diverso, un corazón abierto y dispuesto al servicio, a la diaconía,
a favor de la gente, a favor del pueblo, a favor de nuestra comunidad. Que así sea. Nos ponemos de pie y presentamos nuestras intenciones. Para que el Señor conceda a su iglesia un digno sucesor de Pedro, que como padre y pastor cuide del rebaño, a él encomendado según los deseos y la voluntad de Dios, oremos al Señor. Para que el Señor envíe su Espíritu sobre el colegio de cardenales, manifieste en ellos su voluntad y pueda elegir con sabiduría y esperanza a quien desea ser obispo de Roma y pastor de su iglesia, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los cardenales que tienen la misión de elegir al nuevo pontífice, para que Dios los asista con su gracia, los ilumine con su espíritu, los revista con su fuerza y se realice a través de ellos la voluntad de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que movidos por el júbilo pascual, irradiemos la alegría de la resurrección de Cristo en todos nuestros ambientes, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. A sentarnos y presentar las ofrendas. Después de alimentarnos con la palabra de Dios, preparemos la mesa de la Eucaristía, pan y vino, trabajo, esfuerzos, alegrías y dolores. Todo lo presentamos a Dios para construir una sociedad más justa. Ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. La abundancia de tu amor nos ayude, Señor, y por estos dones que humildemente te ofrecemos, alegra a tu iglesia con el don de un pastor según tu corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en favor nuestro. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Cielo y la tierra de tu gloria.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Rumombe uñan de yara Jesucristo, remano jagüe, ruguero viale cobelle vija, eyuñan de yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra y recemos por nuestros cardenales que están eligiendo ya el primer voto que se hizo, humo negro, humo negro. Entonces mañana continúan, a la mañana 2 votaciones, vamos a ver, y después a la tarde otra vez, si es que nos sale y así. Vamos a rezar por ellos. También rezamos por nuestro obispo, por los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También te pedimos que te acuerdes hoy especialmente y bendigas a Matías, que te agradece un año más de vida. ¿Cuántos años, Matías? 12 años. Bueno, que Dios te bendiga verdaderamente. Y también rezamos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente hoy recordamos a Inocencio Candia, 6 años de su fallecimiento. Admítelos ya a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Del mundo, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús se quedó para siempre en la Eucaristía para fortalecer nuestra fe, animar nuestra esperanza y enardecer nuestra caridad. Con alegría acerquémonos a comulgar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén.
bendición especial a Matías, que hoy cumple entonces 12 años. Jesús, cuando tenía 12 años, ¿qué hizo? No, bautismo, vio. A los 12 años, presentación en el templo. Y se perdió en el templo. Vos no te vas a perder nadie, listo. Entonces, date la vuelta aquí, te damos una bendición, que el Señor Jesús te bendiga y sobre todo para que sea un buen chico, para que se pueda comportar bien también, de acuerdo a lo que Jesús le pide. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar que lo cumpla feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esta oración final, nos ponemos de pie. ¿Hay avisos? Bueno, a ver, fuerza. ¿Cuáles son los avisos? Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. También saludamos a la teleaudiencia de Ñan de Yarañé, que nos acompaña como cada miércoles. Queridos hermanos, informarles que nuestra Santa Eucaristía del día domingo será a las 9:30 horas, para hacer extensiva también esta invitación. Y también ya con alegría empezamos el próximo miércoles 14 nuestro novenario a la titular Virgen María Auxiliadora. Nuestras Eucaristías serán a las 19 horas, también para comentar ya a los vecinos y hacer extensiva esta invitación. También tenemos desde la Pastoral de la Comunicación una planilla que estamos lanzando, que todas aquellas personas que quieran anotarse voluntariamente y dejar su número de teléfono podrán recibir todos los avisos parroquiales y de la comunidad en ese grupo de WhatsApp. También se irán invitando a las diversas actividades que tendremos durante nuestro novenario. También el grupo de coro hace la invitación a aquellas personas adultas que se animen a cantar en el novenario de nuestra titular. Se armará un grupo de coro. A todas aquellas personas que quieran anotarse pueden hacerlo con la señorita Nicole, quien es la encargada de la presentación en este caso. Así que también hacemos extensiva esa invitación. También agradecemos a todas las personas quienes nos han ayudado para nuestra actividad económica que se ha realizado el domingo pasado. Fue un éxito total y estamos cerrando los balances para dar la ganancia neta el día domingo, pero desde ya les comento que fue un éxito, así que muchísimas gracias y que María Auxiliadora interceda por cada uno de ustedes. Muy bien. Bueno, y no se olviden, como siempre, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Así es que allá está mi alcancía al final, porque depende de Sara y me beben ese win. Así, yo ahora voy a decir 2 veces al menos más ya vengo, ¿verdad? 3 veces, bueno, 3 veces. Y entonces por eso cada vez se pirubea Yuina. Nacemos Garuey Benjina. Bueno, en Ñan de Yarañé ya cumplimos 3 años. Ustedes me ayudaron, sobre todo ahí los jóvenes, todo eso, y los que fueron a ayudar a full en ese día de nuestra fiesta de los 3 años. Y como dice la gente, con Angayagüero Guatá, imagina, el 4º año. Es decir, mayo ya es el primer mes del 4º año. Allá es decir, hasta el próximo que tenemos que de nuevo tirar la casa por la puerta, no va a ser por la ventana. Bueno, nos ponemos de pie entonces y vamos a recibir la bendición final del Señor. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, sacramento de salvación, te pedimos, Padre, por tu bondad, que alegres a tu pueblo con un pastor que lo instruya con sus virtudes y lo ilumine con el Evangelio de la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y estamos en el mes también de Santa Rita de Casia, que va a ser el 22 de mayo. Así es que los que quieran recibir después el aceite santo, lo pueden hacer. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Quiero llegar hasta tus pies,
importante en este lugar. Jesús, tú eres